Bueno, buenas noches para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a seguir estudiando el libro de Deuteronomio y vamos al capítulo 21. Vamos a estar leyendo los versos 15 al 23. Seguimos con esta serie de leyes diversas, pequeñitas, orientadas en casos que aparecen allí. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Si uno tiene dos mujeres, una amada y otra menos, y las dos, la más amada y la otra, le dan a los hijos y el primogénito resulta ser hijo de la menos amada, al repartir la herencia entre los hijos no podrá constituir como primogénito al hijo de la amada con preferencia sobre el hijo de la menos amada. ¿Quién es el primogénito? Tendrá que reconocer al primogénito hijo de la menos amada, dándole el doble de todo cuanto posea, pues es la primicia de su vigor y tiene derecho de primogenitura. Cuando un hombre tenga un hijo desnaturalizado y rebelde, que no atiende a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y lo tratan de corregir, pero no les obedece, su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar. Y dirán a los ancianos de su ciudad: nuestro hijo, es desnaturalizado y rebelde, no obedece a nuestra voz, es libertino y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte y en efecto haya muerto y lo cuelgas en un madero, su cadáver no pasará la noche en el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no has de contaminar la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. En esta noche queremos abordar tres leyes diferentes, tres normas diferentes. Dos de ellas en relación con hijos y una tercera en relación con una sentencia de muerte que nos hace pensar a nosotros en el Hijo de Dios. Pero quiero entonces que miremos la primera de estas normas, de estas leyes. Plantea el caso si uno tiene dos mujeres, una amada y otra menos amada. Este tipo de pasajes en la escritura usualmente se han prestado para pensar en qué es lo que es permisivo o no de la escritura. Y se hace una diferencia entre los textos que son descriptivos, que están diciendo qué es lo que pasa, y los textos que son prescriptivos, que están diciendo lo que debe suceder. Y este es uno de esos casos donde el texto en la escritura es descriptivo. Nos cuenta una posibilidad de lo que sucedía. No nos está diciendo que eso debe ser así, ni nos está diciendo que es correcto. Entonces, para aquellas personas que ven el pasaje y dicen, si uno tiene dos mujeres, no puede tener dos mujeres. No, el texto no está diciendo que no puede tener dos mujeres. Está diciendo que culturalmente se presentaba la situación, entonces se da una norma en relación con cuando se da este tipo de situación. La monogamia era parte del formato que se presenta con la pareja que Dios establece, ¿sí? Un hombre, una mujer. Culturalmente era válido a la cultura que se pudiese tener más de una esposa, pero no como un elemento que la escritura promovía, sino como un elemento que la cultura promovía. Entonces, arrancando de esa salvedad y mencionándola nuevamente, no, el texto no está invitando a nadie a tener dos mujeres. Que la cultura lo validase en ese entonces no significa que la Biblia lo valide. Significa que se presentaba. Y entonces el Señor da una norma para esa situación. Ahora, en esos casos, que habían dos mujeres, si una era amada y la otra menos amada,
¿sí? Y ambas daban a luz hijos, y resultaba que el primogénito, el primer hijo, era el hijo de la menos amada. Al repartir la herencia entre los hijos, no se podía dar la primogenitura a alguien diferente al hijo de la no amada. Si este era el primogénito, este debía recibir la porción que le correspondía como primogénito. Y usted puede pensar, pero con Jacob y Esaú no fue así, o con los hijos de José no fue así. Bueno, sí, no fue así porque esto fue antes de la ley. Y la ley se estableció precisamente para proteger al hijo de esta mujer que no era la amada, ¿sí? En ese sentido, se tendrá que reconocer, dice el verso 17, al primogénito, al hijo de la menos amada, dándole el doble de todo cuanto posea, pues es la primicia de su vigor y tiene el derecho de primogenitura. La ley protegía al primogénito. La ley protegía a este hijo mayor, de tal manera que su bendición no estuviese anclada a si era bueno o no era bueno. Su bendición estaba direccionada al hecho de ser el primogénito. Vemos una situación similar con Elías y Eliseo. ¿Sí? No sé si usted recuerda los relatos, pero Eliseo servía a Elías, y cuando ya sabe que su señor, que Elías va a ser llevado, Eliseo le pide a Elías: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Ahora, uno lee eso y le da la impresión de que él está pidiendo tener el doble del poder de Elías. No, Eliseo lo que le está pidiendo es ser considerado el sucesor, ser tratado como el primogénito, el que va a quedar a cargo de los profetas. Y se está basando en esta idea de tener el derecho de la primogenitura por ser el primero de. Ahora, este es uno de esos primeros casos legales, y lo que busca es proteger aquello que es justo, más allá de los afectos personales. El segundo caso es cuando se tiene a un hijo, ¿sí? Cuando un hombre tenga un hijo, esta versión dice desnaturalizado y rebelde. Si usted está leyendo Reina Valera, va a leer, se tenga un hijo contumaz y rebelde. Otros dicen díscolo y rebelde. ¿Sí? ¿Qué significa eso de tener un hijo desnaturalizado y rebelde? La expresión que se traduce aquí como desnaturalizado es una palabra que hace referencia a alguien que es rebelde, obstinado y que no tiene la más mínima intención de cambiar. Eso es una persona desnaturalizada. Y la expresión que se traduce aquí como rebelde es la palabra que se ha utilizado en otras partes de Deuteronomio para hablar de las personas que se resisten a la autoridad de Dios y a sus mandamientos. Entonces, desnaturalizado es alguien rebelde, obstinado, que no quiere cambiar frente a lo que sus papás plantean. Y rebelde es que no obedece la ley de Dios. Este hijo desnaturalizado y rebelde que no atiende la voz de su padre ni la voz de su madre y que no acepta la corrección, entonces será llevado a la puerta de la ciudad. Hace varios capítulos habíamos hablado que la puerta de la ciudad era el lugar en el cual se juzgaba, en el cual los ancianos se hacían para decidir qué era lo correcto o lo incorrecto. De tal manera que si los papás se dan cuenta
Este muchacho no aprende, no se deja corregir, no nos obedece, le damos vara y nada. Entonces, ¿qué se hace con él? Se lleva a la puerta de la ciudad, se lleva a los ancianos de la ciudad y se dirá, este es nuestro hijo. Este nuestro hijo es desnaturalizado, es un rebelde, es un desobediente, se comporta en forma mala y es rebelde a la palabra de Dios, no obedece a nuestra voz y menciona dos elementos más. Es libertino, ¿sí? Y la expresión en hebreo hace referencia a alguien que se dedica a comer y a beber en exceso. Es libertino y es borracho. ¿Sí? Y la expresión acá es entonces la persona que bebe el licor hasta el punto de la intoxicación, pierde totalmente el sentido. ¿Sí? Entonces es libertino y es borracho, es desnaturalizado y es rebelde, es un mal hijo. Entonces los hombres de la ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Y así estirparás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora, los de ustedes que son papás se pueden preguntar, Dios santo, ¿qué tan malo puede llegar a ser un hijo para que uno piense en lapidarlo? Para que uno piense en matarlo. No, no es fácil siquiera hacerse a la idea. Pero hay una razón por la cual se menciona esto en este pasaje. Lo que se busca con la disciplina es quitar el mal de en medio. Lo que se busca con la disciplina es el crecimiento de la comunidad como comunidad. Y en ese sentido, la ley no estaba enfocada en el detalle de matémoslo, porque así es que a veces uno lo ve cuando lee el pasaje. La ley está enfocada en pensar, hay que disciplinar, y la disciplina no es un asunto en el cual se deja solo a los papás. No en Israel. El papá podía recurrir a los ancianos de la ciudad. Era un elemento del desespero. No sé qué hacer con este muchacho. Entonces había la posibilidad de recurrir a los ancianos. Los ancianos juzgaban. Se podía dar sentencia, pero la idea detrás es no necesariamente la sentencia, es el elemento de extirpar el mal, es el elemento de que la gente pueda temer al Señor. El hijo se ha descrito como malo, desnaturalizado, rebelde, libertino, borracho. Pero estos elementos eran parte de lo que el pueblo, como conjunto, quería evitar. Y por eso se llevaba a este lugar. Ahora, la tercera norma. Cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte, cuando alguien haya sido condenado a muerte, y efectivamente se muera, lo maten, se ejecute la condena. Y la forma en la que se ejecute la condena sea colgarlo en un madero, y la expresión puede ser un árbol, y se utiliza para diferentes formas en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo. Se utiliza así como Jesús, la crucifixión. Se utiliza cuando Amán, en el caso de Esther, que era empalar, meter a la persona en un palo, ¿sí? Y se utiliza cuando la persona era ahorcada, colgada de un árbol. Esa es la idea que está acá. Lo cuelgues en un madero, ¿sí? Su cadáver no pasará la noche allí, en ese madero, en ese árbol. Lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no has de contaminar la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. Toda muerte es mala. Sí,
morir no es que sea un elemento chévere, especialmente para los condenados a muerte por los delitos. Pero la crucifixión en el mundo antiguo, el empalar y aún el ahorcar en el mundo antiguo, era considerado un castigo extremo. Y se utilizaba como un elemento de mal, de mal, como de desanimar las rebeliones, de demostrar que la persona asesinada así realmente era malo. ¿Sí? Cuando Jesús, por ejemplo, es crucificado, noten que él es crucificado fuera de la ciudad y era un tipo de muerte que no se permitía para un ciudadano romano. Los romanos no crucificaban a un romano porque se consideraba que la crucifixión era denigrante. Muchas veces en el mundo antiguo, cuando habían rebeliones, se crucificaban o empalaban a los rebeldes y se les ponía al borde de la carretera y se dejaban ahí meses hasta que el cuerpo se deshacía para demostrar qué pasa si usted se mete contra el imperio. Dios para Israel establece que esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque no vas a atentar más allá contra la dignidad de la persona, pero no vas a generar el temor en aquellos que quedan. ¿Sí? No puedes contaminar con este formato de maldad la tierra que Dios te ha dado en posesión. Entonces, aun si la gente llegaba a pensar que la condena debía ser la crucifixión, el empalamiento, el ahorcamiento, la persona debía ser retirada de este espacio el mismo día, que es algo que vemos, que es la petición con Jesús, porque viene la Pascua. Y uno dice, es interesante porque es una norma que intenta proteger la dignidad del muerto y la dignidad de aquellos que están vivos, para no llenarles de temor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo se relacionan este tipo de textos con nuestra vida? El primer aspecto que a mí me gustaría señalar es que hacer lo correcto debe ir más allá de los afectos. Sí, hay gente a la que apreciamos. Hay gente que de entrada nos cae bien. Y hay gente que uno quiere bendecir porque nos cae bien. Y no hay mal en esto. Pero cuando se trata de hacer lo que es justo, debemos ir más allá de los afectos. Debemos movernos a aquello que es adecuado y poder pensar si el Señor tuvo cuidado del primogénito, porque era el primogénito de la menos amada. ¿Cuánto más espera que nosotros hagamos lo que es correcto? Y en ese sentido, cuando juzgamos, debemos pensar en aquello que es justo, no en aquello que está en nuestro corazón. ¿Sí? Jesús va a decirle a la gente en los evangelios, pues si ustedes solamente aman a los que los aman, pues eso hace cualquier pagano. Nosotros tenemos que pensar más allá en aquello que es correcto e intentar caminar, transitar ese camino de hacer justicia. Por eso tenemos este tipo de normas ahí. No para que la persona sienta que puede tener dos esposas y muchos hijos, sino para que la persona entienda que lo justo va más allá del afecto que se pueda tener por aquí. Lo segundo que me gustaría resaltar para nosotros está relacionado con el caso del hijo rebelde. La disciplina es una práctica que tiene que ver con el crecimiento en el Señor. Cuando la iglesia disciplina, cuando los papás disciplinan, la disciplina no está enfocada en el castigo, está enfocada en que podamos oír la palabra de Dios y temer a Dios.
Cuando nosotros vemos el caso de Ananías y Zafira en el libro de Hechos, Dios los disciplina, los castiga, dice que la gente oyó y se llenó de temor. Algo que se le recrimina a Judá es que cuando Israel fue castigada, el reino del norte, en lugar del reino del sur llenarse de temor, pensó, a mí no me va a pasar lo mismo. Y no, la disciplina está para el crecimiento nuestro en el Señor. La Escritura nos recuerda que cuando somos disciplinados por Dios es para nuestro bienestar. Ahora, ¿qué hacemos con el hijo rebelde? Los papás tienen la responsabilidad, pero es una responsabilidad en la cual son acompañados por la comunidad. Y en ese sentido, nuestra comunidad es la iglesia. La crianza tiene que ver también con ese papel comunitario. Siempre los hijos son responsabilidad de los padres, pero los padres no están solos, son acompañados por los demás. Eso es algo que se recuerda en la iglesia cada vez que hay la presentación de un infante. Se les recuerda a la iglesia que la iglesia tiene que orar por esos papás, acompañar a esos papás, ayudarlos en ese proceso. En ese sentido es mucho más amplio el paquete. Ahora, hermano, si su hijo o su hija es rebelde, contumaz, es desnaturalizado, como dice este texto, no lo lapide. No lo lleve a la iglesia para que lo apedremos, no lo vamos a apedrear. Pero que ninguno tenga ganas de apedrear a otro. Entendemos que a la luz de Cristo, nuestro papel como iglesia es ofrecer una buena crianza, una buena educación y acompañar el proceso en oración. Usted sí puede llevar el caso a la iglesia para recibir acompañamiento. Usted sí puede llevar el caso a la iglesia para que le apoyemos en oración, pero no para que eliminemos el problema, eliminando al hijo o a la hija, sino para que trabajemos juntos en este proceso. El cuarto aspecto es valorar a Cristo, el sacrificio de Cristo. La Escritura plantea que aquel que está en un madero, que muere en un madero, es maldito para Dios. Y Cristo se hizo un maldito para que usted y yo no lo fuéramos. Él lo hizo en expiación por nosotros, que era algo de lo que hablábamos la semana pasada. La expiación es el cubrir el pecado. Cristo ocupó nuestro lugar, cubrió nuestro pecado, pagó Él nuestra posición para que nosotros fuésemos considerados buenos hijos, porque Él era buen hijo. En ese sentido, pues debemos pensar en Cristo. ¿Qué tiene que ver Cristo en este paquete? El primer aspecto es que Cristo sufrió como sufre el hijo rebelde, pero no era hijo rebelde. Él sufrió el castigo como hijo rebelde, fue sacado de la ciudad, fue asesinado para expiar nuestra rebeldía. Pero a la par, para darnos una vía de relación con el Padre. Usted y yo no podemos ser rebeldes, no podemos ser libertinos, no podemos ser borrachos, no podemos ser desnaturalizados, porque Cristo asumió ese pecado nuestro para que nosotros nos relacionáramos con Dios como hijos que hacen lo que es correcto. Él ha dado cobertura, ha quitado, ha tapado nuestros pecados para que seamos vistos a la luz de Cristo en la presencia del Señor. Y eso implica que nuestra vida ya no puede ser la de antes. Debemos oír la voz de nuestro Padre Celestial, y obedecerla. Entonces, el segundo aspecto es que Cristo es primogénito. Es primogénito de la redención, es el primogénito de la creación, es la primicia de aquellos que han resucitado. Cristo es aquel
que es primero para nosotros, para que crezcamos en Él y para que vivamos en Él. Para que a partir de su ejemplo nosotros podamos trabajar y relacionarnos con Dios. No porque el derecho esté en nosotros, el derecho está en Él, sino porque en Él tenemos nosotros llegada al Padre. Usted y yo llegamos al Padre no porque seamos buenos, no porque Dios nos vea y diga, qué sé yo, así es. No, porque Cristo ha obrado en nosotros. Porque cuando el Padre nos ve a través de Cristo. Ve a Cristo obrando en nosotros. El tercer aspecto es que Cristo murió como maldito. Sí, en Gálatas 13 se nos recuerda el pasaje, maldito todo aquel que muere en un madero. Pero Él es maldito para que nosotros tengamos la herencia del Señor. Jesús fue crucificado, fue bajado ese mismo día para no contaminar la tierra y fue considerado maldito de Dios por nosotros. La salvación es por gracia. Es gratuita, pero no es barata. Costó la sangre de Cristo. Cristo pagó el precio de ser menospreciado, insultado, castigado, de ser considerado maldito, de llevar nuestro pecado para que nosotros nos podamos relacionar con Dios. Y ese es un detalle que debe hacer que nosotros asumamos nuestra vida con responsabilidad. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero eso no significa que podamos ser rebeldes y contumaces. El texto ya nos está diciendo que no. Significa que con toda la libertad podemos venir a la presencia de Dios y ser recogidos por Él, porque Cristo ha pagado el precio. Significa que nos esforzamos por responder con amor a ese sacrificio de amor incalculable que Cristo ha hecho por nosotros. Este hombre, Dios encarnado, murió como maldito para que nosotros pudiésemos ser benditos de Dios. Valoremos ese sacrificio de Cristo y vivamos evidenciando ese valor que ha tenido el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque aún en disposiciones sobre los hijos, sobre el primogénito, sobre el hijo rebelde, tú nos recuerdas que tienes cuidado de nosotros. En leyes tan curiosas como el bajar a aquel que ha sido crucificado el mismo día, tú nos recuerdas tu amor, porque has obrado en Cristo en favor nuestro. Señor, que podamos ser justos más allá de los afectos, que podamos obrar correctamente aun cuando somos disciplinados, que valoremos tu obra en la cruz, porque tu amor se ha hecho manifiesto en nuestras vidas, y que respondamos con amor y obediencia a ti, aún en estos detalles. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.